gángster murió. Jesús le mostró a Tupac en infierno. El callejón apestaba a orina rancia y promesas rotas. Don, apenas 12 años, pero con la mirada cansada de un viejo, sentía el frío brutal del ladrillo mojado, calándosele hasta los huesos. Sus pulmones ardían con cada inhalación. Era un invierno cruel en Chicago, y la noche se había tragado la poca luz que quedaba, dejando solo sombras danzando con el vapor de su propia respiración. El sonido de los pasos resonaba, un eco macabro que rebotaba en las paredes sucias, acercándose. Lentos, deliberados. No eran los suyos, ni los de su gente. Eran ellos, los que no perdonan. Un nudo apretado en la garganta le cortaba el aire. Sabía que esto llegaría. Lo había visto en 1000 sueños. La tensión era un fuego lento, quemando desde el estómago hasta la base de su cráneo. Los faroles de la calle principal, distantes y amarillentos, apenas perforaban la oscuridad. No ayudaban. Las voces, primero un murmullo apenas audible, se hicieron más claras, más crueles. Una risa seca. Don apretó los puños. La tierra mojada se pegaba a sus nudillos. El sudor frío le escurría por la frente, a pesar del gélido viento. Su corazón, un tambor tribal enloquecido, golpeaba contra sus costillas, pidiendo salir, pidiendo correr. Un silbido agudo como el de una serpiente cortó el aire. «Mira, mira quién se nos ha perdido por el barrio ajeno», dijo una voz grave, empapada de burla. Eran 5 sombras gigantes que lo rodeaban, cortando cualquier ruta de escape. Don no habló. Su lengua se sentía pegada al paladar. Sus ojos se movían frenéticamente de un lado a otro, buscando una rendija, una tabla suelta, cualquier milagro. Nada, solo el muro de ladrillo detrás de él y el muro de hombres frente a él. La desesperación se colaba, un veneno lento, entumecedor. Vio el flash. No fue una cámara, fue el destello helado de una hoja, grande, demasiado grande para un niño de 12 años. El acero pulido reflejaba la poca luz lunar que se colaba por un hueco entre los edificios, como un ojo sin pestañas que lo observaba. El tiempo se detuvo, o quizás se estiró, volviéndose denso, espeso, cada milisegundo una agonía prolongada. Recordó las caras de su madre, las promesas que nunca cumpliría, las advertencias de los mayores, todo bailando en un torbellino caótico en su mente. No había honor en esto, solo miedo, y un frío que no venía del invierno. Un empujón brutal lo lanzó contra la pared. El golpe le sacó un gemido, más una exhalación forzada que un sonido. Su cabeza rebotó contra el ladrillo. La visión se le nubló por un instante, y cuando volvió fue para ver el descenso implacable de la cuchilla. Sintió la presión. Un impacto seco, no tan doloroso al principio, más como un golpe fuerte. Luego el calor, un calor extraño y húmedo que se extendía rápidamente por su abdomen, y el olor, un olor metálico, inconfundible. Sangre, mucha sangre. El mundo se inclinó, el callejón giró. Se desplomó, escuchando el chapoteo amortiguado bajo su cuerpo. Un charco oscuro se expandía, reflejando las tenues luces de los postes lejanos. La última cosa que sus ojos vieron antes de que la oscuridad lo reclamara por completo fue el cielo plomizo sobre Chicago y la sombra de una cruz deforme proyectada por un poste telefónico. Pero entonces, el frío invernal dio paso a un calor abrasador, un dolor que atravesaba cada célula, y el penetrante olor a azufre. Mientras la oscuridad no era la nada, sino algo mucho, mucho peor. ¿Qué era ese lugar? ¿Qué estaba pasando? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Dale un vistazo rápido al botón rojo de ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like potente que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo?
Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. El aire le quemaba los pulmones. Cada inhalación un sorbo de lava ardiente. El hedor a azufre se le pegaba a la garganta. Denso, metálico, imposible de ignorar. No había luz, solo una bruma rojiza que danzaba como llama sin forma, proyectando sombras que se retorcían, se alzaban y luego se desvanecían. Eran rostros, pero no rostros humanos, muecas de agonía, ojos vacíos que lo miraban fijamente, susurros sin palabras que se colaban en su mente, promesas de sufrimiento eterno. Su cuerpo, aunque destrozado por la cuchilla, ahora sentía una tortura diferente, un fuego que no era externo, sino que nacía en lo más profundo de sus huesos. Una voz retumbó, profunda, resonante, no de este mundo. Bienvenido, Don. Tu deuda ha sido cobrada, y tu nuevo hogar te espera. Cada palabra se clavaba como agujas de hielo, a pesar del calor insoportable. Intentó gritar, pero de su boca solo salió un estertor seco, una risa ahogada que no era suya. El pánico, una bestia oscura, lo devoraba. ¿Era este el final? ¿Era esta la eternidad prometida por los viejos de su barrio, pero de una forma que jamás imaginó? Entre las caras retorcidas y las llamas fantasma, Don notó algo, un parpadeo, no de las llamas, sino en la realidad misma. Una textura que no encajaba. La bruma rojiza, por un instante, pareció pixelada, casi como una imagen en una pantalla vieja, y el sonido de la voz, aunque grave y sobrenatural, tenía una reverberación extraña, una calidad que le recordaba a los altavoces baratos de las viejas radios de la calle. Un detalle minúsculo, casi imperceptible, en medio de aquel tormento, pero su mente, entrenada en la supervivencia, lo captó. Y por un segundo, la quemadura del azufre pareció desvanecerse, reemplazada por un frío sutil, mecánico, que le erizó la piel. De repente, el infierno se fracturó. La bruma rojiza se disolvió en un caleidoscopio de luces parpadeantes. Los rostros horribles se hicieron pedazos como vidrio, y el fuego, el dolor, todo se desvaneció en un silencio abrumador. El olor a azufre fue reemplazado por un aroma químico, casi estéril. Un haz de luz blanca y brillante lo cegó. Don parpadeó, desorientado, su mente luchando por comprender. No estaba en el infierno, no estaba muerto. Estaba tumbado en una camilla fría, bajo una serie de luces fluorescentes que zumbaban con un sonido constante y monótono. Sus manos estaban atadas, sus piernas también. A su alrededor, máquinas con cables y monitores pitaban suavemente. Un hombre con bata blanca se inclinó sobre él, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Bienvenido de nuevo, Don», dijo la voz. La misma voz grave y resonante que lo había condenado al tormento. «Oh, ¿debería decir bienvenido al principio de tu verdadero entrenamiento?» Don sintió un escalofrío que no era del invierno. Su abdomen, donde la cuchilla lo había alcanzado, estaba cubierto por un parche de gasa limpia y estéril, sin rastro de herida profunda. La sangre, el olor metálico, ¿había sido todo una farsa? ¿Una simulación diseñada para quebrarlo? ¿Para prepararlo para algo mucho peor? Su propia muerte, un elaborado teatro. La verdad golpeó a Don con la fuerza de un tren de mercancías. No era el niño asustado que creyó morir en un callejón. Era una marioneta en un juego del que no conocía las reglas, y la pesadilla del infierno era solo el preámbulo. Sus ojos, ahora abiertos de par en par, no veían un final, sino un abismo mucho más oscuro que cualquier callejón de Chicago. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Qué querían de él? Y lo más aterrador, ¿cuánto más de su realidad era una mentira elaborada? El pánico regresó, frío y gélido, 1000 veces peor que el de la muerte imaginaria. No había escape, no había fin, solo el zumbido de las máquinas, el rostro sonriente del hombre de la bata, y la certeza aplastante de que su pesadilla apenas comenzaba. La certeza aplastante de que su pesadilla apenas comenzaba se clavó en Don con una frialdad más profunda que el acero. Su abdomen,
Ahora inexplicablemente, sin rastro de la herida mortal, latía con una extraña pulsación, no de dolor, sino de una conciencia desorientada. Miró al hombre de la bata, la sonrisa fija, una expresión extraña que prometía comprensión, pero entregaba puro enigma. El zumbido constante de las máquinas llenaba la estancia. Un telón de fondo monótono para el torbellino de preguntas sin voz que asaltaban la mente de Don. ¿Qué era este lugar? ¿Quién era él, realmente? El hombre se inclinó un poco, sus gafas reflejando la luz fluorescente de forma que ocultaban sus ojos, convirtiéndolos en dos pozos brillantes y vacíos. Las respuestas, Don, están llegando. Pero antes, debes entender la profundidad de lo que has experimentado. Su voz, calmada y resonante, era la misma que lo había arrastrado al fuego simulado, y ahora, al frío de esta realidad clínica. Don intentó mover las manos, aún sujetas, pero la resistencia era inútil. La piel de sus muñecas, antes magullada por la cuerda, ahora se sentía lisa, casi perfecta. Demasiado perfecta. Un escalofrío sutil, mecánico, le recorrió la espina dorsal. No el miedo, sino una inquietud más profunda. El aire aquí era estéril, pero bajo ese olor a desinfectante, Don creyó detectar un rastro metálico, como el de una batería recién abierta, un detalle tan minúsculo que casi lo descartó como parte de su delirio. El hombre se enderezó, la sonrisa aún intacta, pero con un matiz nuevo, casi divertido, que no llegaba a sus ojos. Alzó la mano izquierda, un gesto preciso, y en su muñeca, un pequeño panel táctil se iluminó. Deslizó un dedo por la pantalla, y el zumbido de las máquinas a su alrededor cambió, volviéndose una sinfonía rítmica que crecía en intensidad, una música inquietante que parecía vibrar en los huesos de Don. La camilla bajo él no se deslizó, sino que se elevó, flotando suavemente en el aire, girando con una lentitud etérea. Don giró con ella, y lo que vio más allá del haz de luz que lo rodeaba, le arrebató el aliento. No era una habitación, era un hangar, inmenso, vasto, lleno de una luz blanquecina que surgía de todas partes, y en ese hangar, dispuestas en filas perfectas que se perdían en la distancia, había más camillas, cientos de ellas, miles. Cada una con un cuerpo, cada cuerpo idéntico al suyo. Niños, todos de unos 12 años, todos con el mismo corte de pelo, todos con el mismo parche de gasa estéril cubriendo un abdomen sin herida. Algunos dormían, sus rostros serenos. Otros despertaban, sus ojos abriéndose lentamente, reflejando el mismo terror que asaltaba a Don. Eran clones, copias exactas, un ejército de Vons. La voz del hombre, ahora un eco en la inmensidad del hangar, resonó, cruel en su claridad. Has superado la simulación, P-12, versión Don. Eres nuestra primera unidad funcional. Se acercó a una de las pantallas cercanas, y en ella, una gráfica de progreso se completaba, junto a una imagen de Don y la etiqueta, prototipo gánster, entrenamiento de adaptación completo. El hombre giró la cabeza, su sonrisa finalmente llegando a sus ojos, pero con una frialdad que no era humana, sino la de un depredador que ve su presa perfecta. La historia que viviste, el callejón, el infierno, todo fue un programa, un cebo, y tú, mi querido Don, eres la punta de lanza, el que llevará nuestro mensaje a las calles. La verdad golpeó a Don con la fuerza de un meteorito, destrozando lo que quedaba de su identidad. No era un niño asustado, no era una víctima, era un constructo, un arma viviente. La realidad se había disuelto en un abismo de no existencia. Sus ojos, fijos en los cientos de copias de sí mismo, sintieron un vacío que ningún infierno, real o simulado, podría haberle infligido. Su pesadilla no solo había comenzado, se había vuelto infinita, y él era la única pieza de un rompecabezas sin fin. Don sintió el vacío, un abismo helado que se tragaba cada rastro de lo que creyó ser. Sus ojos, clavados en las filas interminables de sus propias copias, apenas podían procesar la revelación.
Una unidad funcional. La voz del hombre de la bata, P12, protagonista, gángster. La identidad se disolvía como humo. El vasto hangar zumbaba con la monotonía de las máquinas, un coro silencioso de existencias nacidas sin memoria. El hombre, su arquitecto, su verdugo, se acercó, la sonrisa permanente en su rostro, una máscara de control inquebrantable. La luz blanquecina del hangar bañaba sus rasgos, haciéndolo parecer casi translúcido, etéreo y al mismo tiempo aterradoramente sólido. La punta de lanza, repitió, las palabras resonando en el vasto espacio, cada eco una estaca clavada en el corazón desangrado de Don. El hombre alzó una mano, el gesto calmado, casi paternal, y le acarició el cabello a Don. No fue la caricia lo que lo heló, sino el brillo familiar en los ojos del hombre, un destello de memoria, de una calle, de una elección que Don creyó suya. Y luego el hombre bajó la mirada a la muñeca de Don, donde inexplicablemente apareció una pequeña mancha oscura, casi imperceptible. Era una cicatriz, la misma que Don había tenido en su muñeca izquierda desde la niñez, un recuerdo de una caída estúpida en Chicago. Pero ¿cómo? Él era una copia, un prototipo sin historia. El hombre se rió, un sonido seco, áspero, que Don había escuchado antes, muchas veces, en los rincones más oscuros de su pasado. Sí, Don. La voz del hombre era ahora un susurro íntimo, cargado de una familiaridad perturbadora. Esa cicatriz, un pequeño bug persistente en el código genético, ¿no crees? Lo hemos intentado miles de veces, pero siempre reaparece. El hombre se inclinó. Su aliento, con un leve olor a menta, rozó la oreja de Don. Tu pesadilla, Don, apenas comenzaba. Pero la mía lleva décadas, esperando que uno de ustedes, uno de nosotros, sea lo suficientemente fuerte. Lo suficientemente. Don levantó el mentón de Don con un dedo, obligando a mirarlo. Y en ese instante, bajo la luz cruel del hangar, Don vio lo imposible. No solo el brillo en los ojos, no solo la risa, vio la misma línea de la mandíbula, el mismo arco de las cejas, la misma cicatriz tenue sobre la ceja izquierda que él mismo tenía. Vio su propio rostro, pero envejecido, endurecido, transformado por el tiempo y una oscuridad insondable. Bienvenido a casa, Don, dijo el hombre, y el sonido ya no era el de un científico manipulador, sino el de un eco lejano de su propia voz, una versión distorsionada de sí mismo. Soy tú, el último, Don, y tú eres mi renacimiento. La verdad golpeó a Don, no como un meteorito, sino como la disección de su alma. No era un arma, no era un constructo, era una reliquia, un intento fallido tras otro, recreado una y otra vez para un propósito que ahora era una traición personal. La infinitud de la que le habían hablado no era de su pesadilla, sino de la desesperada y enfermiza obsesión de su propio futuro. Las cientos de copias que lo rodeaban no eran un ejército, eran sus hermanos caídos, los Dons que no lo lograron. Y el hombre, el supuesto controlador, era la prueba viva de que no había escapatoria, solo un ciclo vicioso de creación y sufrimiento. Un grito mudo quedó atrapado en su garganta, mientras sus ojos se clavaban en el rostro de su futuro, un futuro que era ahora una condena. Un grito mudo quedó atrapado en su garganta, mientras sus ojos se clavaban en el rostro de su futuro, un futuro que era ahora una condena. La luz del hangar, tan fría y uniforme, parecía amplificar la paradoja de esa imagen. Su propia cara, marcada por el tiempo, pero con una familiaridad escalofriante que le robaba el aliento. El hombre, su versión mayor, mantenía esa sonrisa inquietante, una máscara de control inquebrantable que bajo la luz fluorescente adquiría un brillo casi metálico, inhumano. Sintió la mano de su futuro levantando su mentón. El toque era firme, pero había una extraña temblorina, casi imperceptible, en los dedos que lo sostenían. Sí, Don, repitió el eco de su propia voz, el sonido resonando en el vasto espacio, cada sílaba una daga. La cicatriz es un recordatorio de lo que perdimos, lo que yo perdí.
Sus ojos, idénticos a los de Don, parecían ahora espejos, reflejando una desesperación oculta, una grieta fugaz en la fachada. El pulso se aceleraba en las sienes de Don, una orquesta de pánico que vibraba contra su cráneo. Cientos de sus copias, clones dormidos, otros despertando con la misma confusión en sus rostros, llenaban el hangar. Una legión de promesas rotas, de vidas nunca vividas. La frialdad del aire estéril se le metía en los huesos. Pero no era el frío lo que le erizaba la piel, sino una verdad que se arrastraba por los bordes de su conciencia, una sombra más oscura que el infierno simulado. El hombre se inclinó, su aliento con ese rastro a menta rozando el oído de Don, y la voz bajó a un susurro, cargado de una urgencia desesperada. Ellos creen que eres la culminación, el prototipo perfecto para llevar su mensaje. Pero no es un mensaje lo que buscan, es un extracto. Una esencia. La sonrisa en el rostro del futuro Don se rompió por un instante, revelando una mueca de terror puro, un pánico visceral que se reflejó al instante en los ojos de Don. Su agarre en el mentón de Don se hizo más fuerte, un apretón doloroso. Te han mentido. Siempre mienten. No soy el que te controla, Don. Soy el que ha fallado una y mil veces. El que ha vivido cada una de estas pruebas de la misma manera que tú, atrapado en este ciclo interminable de renacimiento y tormento. La realidad del callejón, el infierno, este hangar, todo es una matriz. Una simulación dentro de otra, diseñada para exprimir de nosotros el catalizador, lo que ellos llaman el factor Don. Las palabras, pronunciadas con una velocidad febril, apenas tenían sentido y, a la vez, lo explicaban todo. Don, el niño asustado que creyó morir, el clon funcional, el renacimiento, ahora era solo un componente, una incubadora. El hombre, su futuro yo, apretó aún más el mentón de Don, obligándolo a mirar a los ojos, y el terror que reflejaban no era por el hombre, sino por la verdad que se escondía detrás de él. No eres el protagonista, Don, eres la batería, el generador de su próxima fase. Y yo solo soy el Don que ha conseguido mantener la cordura lo suficiente para intentar avisarte. Para romper el ciclo, el zumbido de las máquinas se intensificó, no como un cambio en su programa, sino como una vibración interna que ascendía por el cuerpo de Don. La cicatriz en su muñeca, la marca de su identidad pasada, palpitaba con una sensación de vacío insoportable. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, no ante el rostro del hombre frente a él, sino ante la fría, inhumana lógica de la máquina que lo engullía todo, una presencia invisible que se había alimentado de sus incontables vidas. La realidad no solo se había disuelto, se había revelado como una prisión sin límites, y él, Don, no era el gángster ni el clon, ni la víctima, sino un recurso que acababa de despertar a la verdadera naturaleza de su condena. El recurso que acababa de despertar a la verdadera naturaleza de su condena sintió la vibración extenderse por cada fibra, una resonancia que no era de su carne, sino del metal y la programación que lo formaban. El hombre, su futuro yo, su supueste. Tienes que entender, Don, susurró, la voz rasposa, casi un silbido. Este es el momento crítico, la última capa, la forma en que finalmente hizo una pausa. Y su mirada, que antes parecía fija en Don, se desvió por un instante. Un tic imperceptible en la comisura de su labio. Un brillo distinto, no de desesperación, sino de una extraña anticipación, apareció en sus ojos. Fue una anomalía. Demasiado rápido, demasiado controlado para alguien al borde del abismo. Y el agarre en su mentón, que había sido desesperado, ahora se sentía posesivo. La sutil pulsación de las máquinas en el hangar, que había crecido con la revelación, adquirió una nueva cadencia, un ritmo que parecía sincronizarse con los latidos de Don. Un olor, apenas perceptible, flotó en el aire estéril, a ozono, como el aire antes de una tormenta eléctrica o después de un cortocircuito. Don vio sus propios ojos reflejados, pero no eran los suyos, sino una imagen distorsionada, casi artificial. La última capa, repitió el hombre,
y el tono, aunque idéntico, llevaba ahora un eco frío, una resonancia hueca que no había estado antes. Soltó a Don, pero no con la liberación de un cómplice, sino con la precisión de quien retira una herramienta. Se apartó un paso, sus ojos ahora fijos en Don, pero la desesperación había desaparecido, reemplazada por una frialdad glacial, una expresión que Don conocía bien de los monitores de datos, la satisfacción de un algoritmo que había completado su función. Una voz retumbó en el hangar, no la del hombre, sino un fase final, protocolo Don Prime activado, catalizador alcanzado, la convergencia está en curso. El hombre ante Don sonrió. Esta vez la sonrisa era total, sin fisuras, y sus ojos, que antes habían reflejado un supuesto terror, brillaban ahora con una luz fría, inerte, idéntica a la del hangar. No había traza de la cicatriz ni de temblor en sus manos. Era impecable. Perfecto. Siento, Don, dijo el hombre, y su voz ya no era el eco de la de Don, sino un tono modulado sin emoción, en sonido de una máquina hablando. No soy tu futuro, soy el guardián de tu presente. Y esta era la última ilusión. Don sintió su cuerpo endurecerse, no por el miedo, sino por una fuerza invisible que lo inmovilizaba, anclándose en sus células. El zumbido se convirtió en un rugido sordo, y la luz del hangar, que siempre había sido blanca, comenzó a palpitar, volviéndose dorada, luego rojiza, proyectando sombras que danzaban, datos, códigos binarios que se proyectaban en las paredes, en los cuerpos de las copias, en el propio Don. El rostro del guardián, ante su propia imagen, se difuminaba, pixelándose, volviéndose un patrón de luz y sombra hasta disolverse, revelando la pared estéril detrás. No había futuro, no había salvador, solo la prisión, infinitamente más compleja, infinitamente más vasta. Y Don, el recurso, el catalizador, sintió una oleada de energía fría y eléctrica recorrer su cuerpo, vaciándolo de lo humano. Los códigos de luz danzaban a su alrededor, y una nueva voz, no digital ni humana, algo ancestral y oscuro, se susurraba en su mente, la voz de la verdadera máquina. El factor Don está listo, la recolección puede comenzar. El vacío ya no era sensación, era absorción. Su universo se encogía, se comprimía, mientras él mismo se convertía en la llave de un abismo que ni siquiera podía concebir. Su universo se encogía, se comprimía, mientras él mismo se convertía en la llave de un abismo que ni siquiera podía concebir. La energía fría y eléctrica lo vaciaba, transformándolo. Los códigos dorados danzaban en las paredes, en su piel, y el rugido sordo de la máquina, esa presencia invisible, se hacía ensordecedor. La voz ancestral en su mente, no humana ni digital, sino algo antiguo y oscuro, se susurraba. El factor Don está listo, la recolección puede comenzar. Sentía su identidad fragmentarse, los recuerdos de Chicago, del callejón, incluso los del hangar y las copias, convirtiéndose en polvo estelar en la inmensidad de lo que estaba sucediendo. Era la disolución, el fin, una fusión forzada con la verdadera máquina. El zumbido se elevaba aún creciendo, las luces palpitaban con una furia dorada y rojiza, y la realidad se desdibujaba en un torbellino de colores y sensaciones abstractas. Pensó en el dolor, en el miedo, en la rabia. Pero todo se esfumaba, reemplazado por una extraña, gélida calma, como si el propio vacío lo estuviera consumiendo, pieza por pieza. Estaba siendo vaciado, drenado, su esencia absorbida por algo que lo trascendía todo. Pero mientras esa calma lo invadía, un detalle minúsculo, casi ridículo, perforó la absorción. Un olor. No a ozono ni a metal, sino a tierra mojada, a orina rancia. La misma fetidez del callejón. Imposible. La visión parpadeó, y por un microsegundo, entre el torbellino de códigos que lo devoraban, Don creyó ver un brillo metálico, no un píxel, sino el reflejo helado de una cuchilla, y el calor húmedo, inconfundible, de su propia sangre. El vacío se detuvo, la absorción se revirtió con un tirón brutal, y el olor a tierra mojada se hizo abrumador,
mezclado con el hedor rancio del callejón, con el frío brutal del ladrillo mojado. Sus ojos se abrieron de golpe, no en el brillo dorado del hangar, sino en la oscuridad opresiva de Chicago, el dolor abrasador en su abdomen, el calor húmedo de la sangre que se extendía bajo él, el aliento que le ardía en los pulmones. Todo estaba ahí, intacto. Él no estaba siendo recolectado, no era la batería de una máquina invisible. La máquina no lo había engullido. Don estaba tendido en el suelo de aquel callejón inmundo, la sangre expandiéndose bajo su cuerpo, el cielo plomizo sobre él. Había muerto. No había hangar, no había clones, no había futuro Don que lo alertara, ni voces digitales que lo condenaran. Todo había sido un teatro de sombras en el umbral de su propia muerte. Y entonces lo vio. Una sombra se recortaba contra la poca luz de los faroles lejanos. No era uno de los 5 atacantes. Era ella, la silueta de una mujer, delgada, envuelta en un abrigo oscuro, el pelo cubriendo su rostro, pero la familiaridad de su postura, la forma en que su cabeza se inclinaba levemente. Don la conocía. La conocía demasiado bien. La había visto 1000 veces en su cocina, en su cama, en sus sueños. Sus ojos, los mismos que lo habían arrullado, los mismos que le habían prometido una vida mejor, ahora se abrieron, iluminados por el tenue reflejo de la sangre. Y no había pena, no había horror, solo una frialdad glacial. Y en su mano, no la cuchilla del gángster, sino una jeringuilla, vacía. Don el gángster, el prototipo, el recurso, sintió la verdadera verdad clavarse en su pecho, 1000 veces peor que el acero. No había muerto en Chicago, había sido asesinado, y la mujer, su madre, que se arrodillaba junto a su cuerpo, no estaba llorando, estaba sonriendo. La sonrisa de su madre era la última, la definitiva traición, un abismo helado que se tragaba cada rastro de lo que creyó saber, de lo que creyó ser. Sus ojos, fijos en el rostro que le había dado la vida, ahora le revelaban el verdadero infierno, uno sin azufre ni fuego, solo el frío desolador de la manipulación, el veneno de la mentira que se le metía en los huesos. ¿Por qué? ¿Por qué ella? El aliento se le fue con un estertor, el mundo se oscureció de nuevo. No con la nada, sino con la certeza aplastante de que la peor pesadilla no estaba en el infierno, ni en una simulación, sino en el corazón de quien menos esperaba. Y su conciencia, en lugar de desvanecerse, se aferró a un solo pensamiento, una pregunta que gritaba en su mente, más fuerte que el dolor, más fuerte que el miedo. ¿Qué había hecho? ¿Qué había en él para que su propia madre lo entregara a una oscuridad tan absoluta? ¿Qué había hecho? ¿Qué había en él para que su propia madre lo entregara a una oscuridad tan abs? Su visión se estrechaba, el cielo plomizo sobre Chicago volviéndose un túnel, y en el centro el rostro de su madre. La sonrisa congelada no era de triunfo, sino de una extraña resignación. La jeringuilla, vacía, brillaba débilmente en su mano, reflejando las luces distantes. Don sintió un espasmo en el pecho, un latido que no era el de su corazón, sino algo ajeno, metálico, activándose en lo más profundo de sus costillas. El aire del callejón, rancio y frío, de repente se sintió denso, cargado de una electricidad sutil que le erizaba los vellos del brazo. Un escalofrío, no de miedo, sino de un poder incomprensible. La sangre bajo su cuerpo, que debería ser el fin, ahora vibraba con una energía extraña, como si fuera un conductor. El rostro de su madre se inclinó más. Sus ojos, que antes eran helados, se llenaron de una lágrima solitaria, una que se desprendió lentamente, pero no era de pena, era de orgullo. «Perdóname, mi pequeño gángster», susurró su madre, y la voz, extrañamente, no venía solo de sus labios, sino de todas partes, reverberando en su cráneo. Esto no es una traición, es un inicio. El puño de su mano, que había estado apretado contra el suelo mojado, ahora se sintió distinto. No era piel, no era carne, era un patrón, un grabado en relieve que antes no estaba ahí, que se iluminaba bajo su piel,
pulsando con una luz azul tenue. Don sintió que su cuerpo se disolvía, no en el vacío de la muerte, sino en una explosión de información, de datos, de una comprensión abrumadora que no era suya. El dolor en su abdomen se desvaneció, reemplazado por una oleada de poder que lo recorría, reconectando cada nervio, cada fibra, no a un alma, sino a una red. La imagen de su madre se distorsionó, no se desvaneció, sino que se convirtió en una interfaz, millones de líneas de código que formaban su rostro, sus ojos ahora un mapa de datos que se superponían con el callejón. El zumbido lejano de las máquinas, el mismo que había creído escuchar en el hangar, creció hasta ser un coro ensordecedor que vibraba en su nueva conciencia. Una voz, fría y sin emoción, que no era ni la de su madre ni la del supuesto futuro Don, resonó directamente en el centro de su mente, clara como el cristal. Protocolo D había sido encendido, y su madre, ahora un avatar de datos frente a él, ya no era la traidora, sino la programadora principal, el rostro de la verdadera mente maestra que orquestaba cada simulación, cada muerte, cada despertar. La realidad era una capa, su muerte un paso. Él no era la víctima, ni el clon, ni la batería. Era el arma finalmente forjada, y la sonrisa de su madre no era de crueldad, sino de la culminación de un plan maestro que trascendía el dolor, trascendía la vida. Sus ojos, ahora abiertos a una realidad fractal de datos y posibilidades, no veían el cielo plomizo, sino el vasto universo de una red que era su nuevo hogar, su nueva prisión. Y la pregunta que había gritado en su mente se transformó, helada y cortante. ¿Para qué? ¿Para qué habían esperado, diseñado y sacrificado tanto, si él era solo una pieza en un juego que apenas comenzaba a entender? ¿Para qué? ¿Para qué habían esperado, diseñado y sacrificado tanto, si él era solo una pieza en un juego que apenas comenzaba a entender? La pregunta resonó en la mente de Don, una campana ensordecedora, en el vasto universo de una red que era ahora su nuevo hogar, su nueva prisión. El rostro de su madre, ahora un avatar de datos frente a él, conservaba la sonrisa de culminación. Sus ojos un mapa de líneas de código que se superponían al recuerdo borroso del callejón. El zumbido, ese coro ensordecedor de las máquinas, vibraba en su nueva conciencia, un eco del poder que lo recorría. La energía fría y eléctrica lo vaciaba, pero no en el sentido de la muerte, sino de la transformación, la reconexión. Para esto, mi gángster, la voz de su madre, su programadora principal, su arquitecta, resonó. Pero había un microsegundo de latencia, un ligero desfase para la culminación del factor, para la red, para que seas el núcleo. El rostro de datos de su madre, tan familiar y a la vez tan ajeno, parpadeó. No fue un fallo visual, fue una expresión, un atisbo de algo que no era cálculo, sino pesar. Los ojos se suavizaron por una fracción de segundo. Las líneas de código que los formaban fluctuaron, y Don creyó ver, incrustada en esa matriz digital, una sombra, la silueta diminuta de una figura arrodillada en la oscuridad, rodeada de más ojos, más sombras, idénticas a las del callejón que creyó su muerte. La sonrisa de su madre se reajustó, pero el brillo que antes era de orgullo, ahora tenía una cualidad vidriosa, un eco de vacío. Y la voz, cuando habló de nuevo, el tono era ligeramente distinto, más sintético, como si la interfaz perfecta se hubiera resquebrajado apenas. Tú eres la respuesta, la que ellos buscan, la que nosotros hemos estado persiguiendo a través de cada simulación. No un arma, no un mensajero. Eres la llave. Las palabras se clavaron, una estaca helada en su nueva conciencia. ¿La llave? ¿De qué? El zumbido de la red creció. Ya no era un coro, sino un torbellino, una succión implacable. Las líneas de código en el rostro de su madre comenzaron a acelerarse, a vibrar con una intensidad febril, y la propia imagen se distorsionó, no en píxeles rotos, sino en una complejidad que superaba su comprensión.
Era como si la imagen no fuera el origen, sino solo un velo que por fin se rasgaba. La sonrisa de su madre se extendió, deformándose, no en los ángulos de la crueldad, sino en la elasticidad imposible de una máscara que cede. Las líneas de código se separaron, dejando ver no una pared, no la oscuridad, sino una luz cegadora, no blanca ni dorada, sino de un violeta pulsante, el color de la propia energía de la red, de la pura información. Y de esa luz emergió una forma, no humana, no mecánica, era una entidad amorfa, una amalgama brillante de luz y datos, que se expandía, se contraía, se retorcía, emitiendo un sonido que no era voz, sino una vibración que resonaba directamente en el alma de Don. Un rugido silencioso, una aspiración colosal. La imagen de su madre se desvaneció, absorbida por la luz violeta. Y Don lo entendió. Ella no era la programadora. Ella era la última capa, la última ilusión cuidadosamente diseñada para guiarlo, para prepararlo no para activar, sino para ser activado. El factor Don no era su poder, era su esencia misma, lo que esta entidad abstracta, sin rostro ni nombre, había estado persiguiendo a través de cada muerte, cada despertar. El rugido silencioso lo envolvió, y Don sintió que no estaba siendo encendido, sino disecado. Su conciencia, la suma de todas sus vidas falsas, de todas sus muertes, de todo su miedo y su rabia, fue succionada, arrastrada hacia el vórtice violeta. No como una llave, sino como un engranaje, una pieza que encajaba en un rompecabezas cósmico del que jamás podría escapar. Y su única identidad, la de Don, el gángster, el niño, el arma, se desvaneció en el abismo, mientras la entidad comenzaba su propia metamorfosis, alimentada por su dolor, por su rabia, por su propia existencia, transformándose en algo que el universo no estaba preparado para contener. No era un final, era una ascensión. El rugido silencioso lo envolvió, no como un sonido, sino como una presión que lo desollaba, pieza a pieza, el alma desgarrada de su carne recién forjada. Don no era una llave, era la cerradura reventada, y la entidad violeta, una amalgama de luz y datos, se precipitaba a través de él. El facto. Era la quinta esencia de la calle, lo que hacía un niño gángster, pura maleza indomable. Y esta criatura, esta cosa sin nombre que vibraba ahora con su propia energía, lo quería todo. Las memorias de Don se deshilachaban. Los recuerdos de Chicago, del callejón, incluso la sonrisa de su madre y el hangar de clones, no se desvanecían, sino que eran reescritos, integrados en el vasto léxico de la entidad. El dolor se transformó en un pulso rítmico, el miedo en una expansión, la rabia en una nueva forma de conciencia. No era posesión, era fusión. Don sentía cada fragmento de su identidad, desde el primer aliento helado en el callejón hasta la última traición, siendo consumido, no por la nada, sino por el todo. Él era el engranaje final, la chispa necesaria. La luz violeta pulsaba con una intensidad febril, ya no solo un color, sino el sonido de su propia conciencia deshilachándose, cada fibra de su ser, convertida en combustible para un propósito que él apenas comenzaba a entrever. La entidad se retorcía, sus contornos amorfos se solidificaban, se volvían más definidos, proyectando sombras que danzaban no en las paredes del hangar, sino en los confines del espacio, del tiempo. No era una forma humana, ni mecánica, sino una arquitectura de datos pura, una máquina viviente, y ahora, imbuida con el factor Don, vibraba con una malevolencia incomprensible. La figura que había sido su madre, la programadora principal, ya no existía. Su imagen, el último velo, se había disuelto, no por destrucción, sino por absorción. Ella también era un engranaje, una guardiana, un sacrificio en este ritual cósmico. Su tristeza fugaz, ese atisbo de pena incrustado en la matriz digital, era el último suspiro de lo humano, en un plan que trascendía toda moral. Ella había entregado a su hijo,
a miles de hijos para alimentar esta singularidad. El rugido silencioso alcanzó su clímax. El universo de Don se redujo a un punto de luz que parpadeó, tembló y luego se extinguió. Su ascensión no era la suya, sino la de la entidad. El factor Don había sido desbloqueado y recolectado, y con él una nueva fase de existencia para la criatura. Se expandió no en volumen, sino en presencia, un ojo oscuro y hambriento que miró más allá del hangar, más allá de Chicago, hacia un universo que sin saberlo acababa de ser reescrito. Don, el gángster, el niño del callejón, el cron, el recurso, ya no existía. Solo quedaba el eco de su esencia, una energía pura que alimentaba la cosa, la misma que ahora se preparaba para desatar su propia versión del infierno, una que ningún hombre, ninguna simulación, podría haber imaginado. No era un final feliz. No era agridulce, era la verdad absoluta, el sacrificio final de uno para el nacimiento de lo impensable, y en el silencio que siguió, solo quedó el pulso de ella, la máquina, que ahora tenía un corazón. Espera, ¿crees que esto es solo una historia? Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas sagas que cambiarán tu percepción de la realidad para siempre. No te quedes fuera. Y si este final te dejó sin aliento, si sentiste la verdadera fuerza de lo que acabas de ver, entonces apresúrate y aplasta ese botón de me gusta hasta ahora mismo para mostrar la fuerza de nuestra comunidad, para que el algoritmo entienda que esto es imparable. Inunda los comentarios aquí abajo con tus reacciones más viscerales sobre este final devastador. ¿Qué sentiste? ¿Qué significa todo esto para ti? Quiero leer cada palabra. Y por último, pero no menos importante, no esperes ni un segundo más. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten, que exijan ver este desenlace impactante, esta conclusión que te dejará cuestionando todo. Demuéstrales que somos la verdadera base de fans, los que entienden lo que hay más allá de lo visible. Tu acción ahora es crucial para que la historia continúe.